Bueno chicos, en el caso de la actividad de matemática para el día de hoy vamos a arrancar con geometría y antes de arrancar con geometría es importante que acordemos y nos recordemos algunas palabras, términos y conceptos que han trabajado en años anteriores, sobre todo en cuarto grado, que tenemos que tener bien claros para poder seguir avanzando. ¿Sí? Primero quiero que distingamos sobre estos tres, ¿sí? Recta, semirrecta y segmento, ¿sí? Es muy sencillo darse cuenta de cuando hablamos en cada caso, porque cuando hablamos de recta, las rectas no tienen ni principio ni final, ¿sí? Acá en la fotocopia, por supuesto que sí tienen un principio y un final, pero se pueden extender indefinidamente para un lado o para otro. En muchos libros lo vamos a encontrar que tienen en las puntas flechas, ¿sí? Que indica que se puede seguir extendiendo para un lado o para el otro, ¿sí? No hay un principio definido ni un final definido para las rectas. ¿Sí? En el caso de la semirrecta sí tienen un inicio, sí está marcado con un puntito como podemos ver, pero no tienen un final, ¿sí? Entonces en este caso se habla de una semirrecta, es como una casi recta, ¿sí? Porque tiene uno de los condimentos que es que se puede estirar, pero solo para una dirección, porque en la otra sí tiene un comienzo. ¿Sí? Y el segmento es uno de los que más utilizamos nosotros en geometría, que tiene que ver con las rectas que tienen principio y final. Eso se llama segmento, ¿sí? Comienza acá y termina acá, ¿sí? Entonces lo vemos graficado de esta manera, ¿sí? La otra cosa que tenemos que diferenciar bien es cuando dos rectas se relacionan, y en esa relación entre dos rectas pueden encontrar que sean paralelas, perpendiculares u oblicuas, ¿sí? En este caso vamos a ver que tenemos paralelas, dos rectas van a ser paralelas. Ven que como les decía que tienen la flechita, esto quiere decir que si vos lo podés seguir estirando para la dirección que indica, con regla, bien derechito por favor, vas a ver que nunca se van a chocar. Si vos seguís estirando esta y seguís estirando esta, no se chocan nunca, no se van a cortar. Por lo tanto estamos hablando de dos rectas que son paralelas, ¿sí? Y se representan de esta manera, cada una en su dirección. ¿Sí? Esto lo vemos por ejemplo en las calles, por ahí cuando hablamos que esta calle es paralela a esta calle, porque por ejemplo uno sigue su dirección para allá y otro para allá y no se cortan, ¿sí? En el caso de las perpendiculares y las oblicuas sí se cortan, ¿sí? Tanto las perpendiculares como las oblicuas sí se cortan. Acá tengo los dibujos cruzados yo, porque el dibujo de perpendicular coincide con este y el de oblicuo coincide con este. ¿Sí? Pero veamos, ¿qué quiere decir que son perpendiculares y oblicuas? Que las rectas sí se van a cortar en este caso. Y ese corte puede ser de dos maneras. Si ese corte es recto, es decir, forma un ángulo recto como en este caso, yo tengo acá una recta y acá tengo otra recta que en este caso sí se cortan y yo veo que el ángulo que forman es de 90 grados, se lo puedo sacar con una escuadra, me puedo dar cuenta entonces que este corte es perpendicular. Entonces estas dos rectas son perpendiculares, se cortaron formando ángulos de 90 grados. Ángulos rectos. En cambio, si se cortan, pero el ángulo que forman no es de 90 grados, es menor o mayor, en este caso son oblicuas, ¿sí? Son dos rectas oblicuas. Recordemos, las paralelas no se cortan, las perpendiculares y oblicuas sí se cortan. No más que las perpendiculares forman un ángulo de 90, en cambio las oblicuas no forman ángulos rectos, ¿sí? Una vez que hemos visto esto, van a poder hacer estas cuatro actividades de hoy, ¿sí? La primera es marcar con azul o con rojo, depende si son rectas o segmentos, ¿sí? Como yo les dije, si yo veo que tiene, por ejemplo, que no tiene ni principio ni fin y por eso tiene la flechita, me estoy dando cuenta que son rectas, ¿sí? El segmento, como dijimos, tenía principio y fin, entonces esto sería, por ejemplo, lo que tengo que marcar con rojo. Fíjense en estos casos de acá, ¿sí? Estos de acá no cumplen con los requisitos ni de segmento ni de recta, por lo tanto no los tengo que pintar. Si la consigna me dice que tengo que pintar las rectas de azul y con rojo los segmentos, y yo acá veo una semirecta, porque tiene principio y no tiene fin, no coincide con ninguno de los dos, por lo tanto lo dejo sin pintar. La segunda actividad tenemos que completar con la frase o rectas o segmentos, depende de qué se hable en cada caso. Fíjense que una no tiene puntos en los extremos y la otra sí está comprendida entre dos puntos, así que ustedes ahí pueden darse cuenta cuál es cuál. Esta me interesa bastante, ¿sí? En la 3 tengo que observar el dibujo que me figura acá, ¿sí? Tengo acá la recta R, la recta O, la recta M y la recta N, ¿sí? Y tengo que unir con flecha de acuerdo a la relación de esas rectas si son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Bueno, en este caso tienen que comparar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a comparar la recta M con la recta O, tengo que verificar si primero, yo me doy cuenta que paralelas no son porque se han chocado, ¿sí? Ahora, son perpendiculares u oblicuas. Acá puedo usar la escuadra, les voy a mostrar cómo, para que ustedes puedan comparar cuando tengan que ver si son perpendiculares u oblicuas.
Bueno chicos, para esta actividad lo que tienen que hacer ustedes es comparar rectas, ¿sí? Primero tenemos que identificar, como dice la consigna, primero es observar el dibujo. Yo tengo acá mi recta R, recta M, la recta O y la recta N. Y lo que me pide la consigna es que yo las compare si son perpendiculares, oblicuas o paralelas, ¿sí? En este caso tengo que tener bien diferenciado primero qué es cada una de ellas. ¿Sí? Recuerden que las rectas paralelas no se chocaban entre sí, las oblicuas sí se chocaban y las perpendiculares también, pero se chocaban formando ángulos de 90 grados. ¿Sí? Para eso les va a servir para darse cuenta la escuadra. Sabemos todos, podemos identificar que la escuadra tiene su ángulo de 90 grados y eso es lo que vamos a usar para cuando tengamos que comparar. ¿Sí? Yo voy a empezar, por ejemplo, primero comparando la recta M con la recta O. ¿Sí? Si yo veo la recta M, va por acá y la recta O va por acá. O sea que yo ya sé que paralelas no son porque se han chocado, se cortan. Al cortarse pueden ser u oblicuas o perpendiculares. ¿Sí? Yo para saber eso lo que tengo que hacer es comparar el ángulo donde se han cortado y ver si este ángulo es recto o no. ¿Sí? Para eso me va a servir la escuadra. ¿Cómo se usa la escuadra? Yo debo apoyar uno de los lados de la escuadra sobre la recta que quiero comparar, en este caso lo voy a comparar sobre O, y al comparar el corte que va a tener con el recta M, veo que me coincide exactamente, o sea que claramente M y O son perpendiculares porque se cortan formando ángulos de 90 grados, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, comparar R con N, también se cortan, y en este caso, como les dije, voy a ubicar una parte de los lados de la regla sobre la recta, y cuando lo tenga que comparar, ¿sí? Pongo la punta con el corte. Cuando tengo que comparar, hubiese sido perpendicular si hubiese seguido por acá la recta, pero yo puedo ver por acá adentro que la recta va por acá. O sea que claramente este ángulo es menos de 90 grados. R y N tienen un corte oblicuo, ¿sí? Se chocan, pero no forman ángulos de 90, por lo tanto es un corte oblicuo, ¿sí? Y paralelas, ¿cuáles serían? Y las que no se chocan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, R y M, vemos que no se chocan, y si nosotros las extendemos indefinidamente, van a seguir sin chocarse, así que en ese caso sería una relación de paralelas. En el caso de la actividad 4 es similar a la anterior, pero acá ustedes tienen que trazar las rectas, ¿sí? En el caso de este tipo de actividades así, donde yo te doy una recta y te pido que vos traces otras, tenés que pensar. Si yo te pido que traces una paralela, sabemos que la paralela no se choca. La hoja cuadriculada ayuda un montón porque yo puedo marcar otra paralela, ¿sí? En un costado, siguiendo la cuadrícula de la hoja cuadriculada, y yo sé que esta recta no se va a cortar con esta otra. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya sé que no se van a cortar. Ahora, si con respecto a esta yo te pido que marques una perpendicular, vos sabés que la perpendicular la tiene que cruzar, ¿sí? Ahora, la tiene que cruzar formando un ángulo de 90 grados, así que nuevamente podés volver a usar la escuadra y la parás donde vos querés, la podemos parar por ejemplo acá. Entonces vos sabés que si marcas una recta que la cruce así, acá se está formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto esta, le puedo poner X, y esta van a ser perpendiculares, se cruzaron. ¿Sí? Ahora, si yo te pido que hagas una oblicua, la oblicua la tiene que cruzar también, como esta línea que la cruzó, pero no tiene que ser derecha, o sea que puedes marcarla como vos quieras. Por ejemplo, yo la puedo marcar así. Entonces voy a marcar acá otra recta que le voy a poner el nombre, no sé, M, ¿sí? Entonces M con respecto a O es perpendicular, porque se cruzaron, pero no forman un ángulo de 90 grados. O con respecto a X se cruzaron y son perpendiculares porque sí formaron de 90 grados. Y O con respecto a P, por ejemplo, son paralelas porque no se chocan directamente. ¿Sí? Esto es en el caso cuando ustedes tengan que trazar líneas rectas. Yo acá solamente les voy a dar una recta, que es la recta O, y en base a ella ustedes van a tener que trazar lo que pide acá la consigna. Van a tener que trazar dos rectas más, que le van a poner de nombre N y H, que sean paralelas a O. ¿Sí? Fíjense, la pueden hacer de cualquier lado. Guíense por los cuadritos del ojo cuadricular y les va a servir un montón. Luego, cuando marquen, por ejemplo, las rectas, van a ver que una le van a llamar N y a la otra le van a llamar H. Yo, por ejemplo, voy a marcar acá la N. Entonces, sobre la recta N tengo que marcar otra que se llame M, pero que sea oblicua a N, o sea que la tiene que cortar, pero tengo que ver que ese corte no sea recto, porque si no ya no va a ser oblicuo, sino que va a ser perpendicular. Así que vean la forma de marcar la recta M, pero que sea oblicua a N, ¿sí? Y luego que hacen eso, tengo que marcar dos rectas perpendiculares a la M, que le van a llamar L y E. Entonces acá lo que yo les sugiero es que sobre M coloquen la escuadra y ahí vean en dónde pueden hacer el corte, como les mencionaba en la explicación de recién. Eso es todo lo que tienen que hacer por el día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos la clase que viene.